Hola sujetos de derecho, mi nombre es Fernando José Banto Rodríguez y estamos aquí en LegReus. Aprovecho el derecho. Bueno, en la clase pasada llegamos a hablar acerca sobre la introducción al estudio del derecho romano. Explicamos un poco acerca de qué es el derecho, de cómo el derecho ha ido evolucionando a lo largo de los años, que ha ido adquiriendo nuevas definiciones, pero que en esencia sigue siendo un mismo significado, pero con distintas palabras. También hablamos acerca ya de qué es en sí el derecho romano, de toda esa compilación de leyes, de normas, de jurisprudencia romana que tuvo un mayor impacto en la época justiniana. Y justamente nosotros nos vamos a encargar en esta serie de videos de estudiar ese derecho, de estudiar esas leyes, esa jurisprudencia que tuvo un auge tan grande que hasta actualmente sigue teniendo influencia en nuestro derecho latinoamericano. Es por eso que para poder introducirnos aún más en lo que vendría a ser todo el mundo jurídico de lo que es el derecho romano, primero es importante conocer su historia. Conocer la historia de Roma nos va a poner en contexto de cómo ha sido necesario la influencia y la evolución de las primeras normas romanas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia y la evolución de Roma. Pero bueno, antes de hablar acerca de la fundación de Roma, cuáles fueron sus leyendas, cuáles fueron los mitos que dieron surgimiento a esta ciudad, creo necesario, en primer lugar, hablar acerca de la geografía, de exactamente dónde está ubicada Roma. Y bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Roma es Italia, pero esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos acerca del mayor expansionismo del Imperio Romano, llegó a abarcar mucho más que la ciudad de Italia, de lo que vendría a ser actualmente el país de Italia, sino que llegó a abarcar a lo que vendría a ser parte de Asia, gran parte de Europa, África, y justamente todos esos pueblos conquistados por el Imperio Romano formaron parte del derecho romano, ¿no? O estaba, mejor dicho, sumergido bajo las normas y reglas romanas. Entonces, nosotros si hablamos de derecho romano, no necesariamente estamos hablando de Roma, esa que está ubicada y que es la capital de Italia, sino vamos a hablar de otras regiones. Es por eso que Roma llegó a ser un momento tan grande que tuvo que dividirse en provincias, y esas provincias también fueron en un momento independiente. Bueno, esa es una larga historia que se podría entender en un próximo video acerca de cómo fue estructurándose el Imperio Romano, ¿no? Obviamente recuerden que el derecho romano tiene que tomar como base la historia de Roma, ¿no? La etapa monárquica, la republicana y el imperio, ¿no? Y el imperio también se subdivide en dos, pero eso lo vamos a ver con el pasar de los videos. Y vamos a estructurar cómo el derecho romano se fue acogiendo a los cambios políticos, a los cambios religiosos y a los cambios sociales que se situaron en el Imperio Romano. Entonces, si nosotros hablamos del Imperio Romano, del derecho romano, de Roma, tenemos que ubicarnos en lo que conocemos como la península itálica. Sí, esa es la que tiene forma de botita. Esa es la península itálica. Ahora, en la península itálica habían tribus. Habían 3 tribus principales. Por ejemplo, los ubrinos estaban ubicados en el norte, los samitas ocupaban la parte de las montañas en el sur, y los latinos que estaban en el valle inferior del río Tíber. El río Tíber es uno de los ríos más importantes de la península itálica, pero luego, con el paso de los años, se fueron incorporando nuevos pueblos a la península itálica. Por ejemplo, encontramos a los etruscos, a los fenicios y a los griegos, que fueron muy trascendentes porque influenciaron en Roma en lo que vendría a ser la política, el derecho y sobre todo en su religión. Por lo tanto, podemos ir entendiendo de que lo que vendría a ser la fundación de Roma tuvo influencia de varias naciones que estaban conformando lo que sería la península itálica. Por lo tanto, yo creo que ahora sí es necesario ya hablar de la historia de Roma. Pero hay algo que es muy notorio, y es el hecho que el origen de Roma está envuelto en leyendas, en narraciones,
que lo que buscan es exaltar, ennoblecer los orígenes de esta ciudad, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo. Lo que va a buscar es endiosarlos, porque justamente estos dos personajes tienen un linaje noble y mucho más, aún tienen un linaje relacionado con el dios de la guerra, el dios Marte, o para los griegos conocido como el dios Ares. Por lo tanto, estas leyendas lo que buscan es darle una trascendencia religiosa, histórica, a una de las ciudades que llegaron a ser las más importantes de aquella época. Entonces, ponte cómodo porque te voy a contar el origen legendario de Roma. Según la tradición legendaria, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por dos hermanos llamados Rómulo y Remo. El mito romano los presenta como dos personas heroicas, por cuyas venas corría sangre divina y real, pues eran hijos de la princesa latina Rea Silvia y de Marte, el dios de la guerra. Recordemos que Roma conquista Grecia, pero Grecia también conquista a Roma con el aspecto cultural, con el aspecto religioso, con la idea política. Por eso encontramos muchas semejanzas, por ejemplo, en su mitología. Para los griegos habían dioses como Zeus, Ares, Poseidón, Atenea. En cambio, para los romanos eran los mismos dioses, pero con otros nombres. Es por eso, por ejemplo, que a Zeus lo conocen como Júpiter. Y aquí, en este caso, al dios de la guerra, Hades, lo van a conocer como Marte. Bueno, continuemos. Les dije que eran hijos de la princesa Rea Silvia y del dios de la guerra, Marte. Por línea materna descendían del héroe Eneas, hijo del rey Príamo de Troya, guerrero valeroso que, según cuenta la leyenda, huyó de su ciudad natal Troya cuando ésta fue incendiada por los griegos. Y luego de un sinnúmero de aventuras llegó hasta el Lacio, donde encontró su segunda patria. Y es que es con esta tradición con lo que los romanos van a vincular sus orígenes con lo que vendría a ser la mitología griega. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a explicar lo que vendría a ser la historia de Rómulo y de Remo. Rómulo y Remo eran descendientes de Eneas, el cual era un troyano que se refugió en la península itálica. Eneas contrajo matrimonio con la princesa Lavina, hija del rey latino de Lacio. Ellos tuvieron un hijo llamado Escandio, el cual fundó la ciudad de Alba Longa, una de las ciudades más importantes de la antigua Roma. Y bueno, al ser una de las ciudades más importantes de la época, esta se mantuvo con varias generaciones de descendientes del rey Eneas hasta llegar a Numitor. Pero este fue despojado por su hermano Amulio, y también Amulio encierra en una torre a su sobrina, Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, Ares para los griegos, se enamoró de Rea Silvia y se infiltra como un rayo de luz en el templo para fecundarla. Y producto de esa unión nacen los gemelos Rómulo y Remo. Cuando Amulio se entera del nacimiento de los gemelos, ordena que sean arrojados al río Tíber. Pero el sirviente que se encargó de hacer ese trabajo se conmueve de ellos y los abandona en una cesta a orillas del río. Y ahí aparece uno de los personajes más importantes de esta leyenda, porque los niños estaban abandonados y posiblemente podrían haber muerto, pero apareció esa loba que los alimentó. Estamos hablando de la loba Luperca. ¿Recuerdan, por ejemplo, el escudo del equipo de fútbol, la Roma? Tienen a la loba Luperca como un símbolo de la ciudad, porque fue ella la que mantuvo vivos a los que vendrían a ser los gemelos Rómulo y Remo, quienes posteriormente fundaron la ciudad de Roma. Por lo tanto, para la ciudad de Roma, Luperca, la loba, es un personaje muy importante en la cultura romana. Luego que Luperca los amamantó y cuidó, apareció en esta historia un pastor llamado Faustulo, quien se conmovió de los niños y los recogió y llevó hasta su hogar, en donde fueron criados por él y por su esposa Laurencia, quien los educó como si fueran sus propios hijos. Pero ¿qué pasó? Una vez que fueron recogidos por estos pastores, ellos mismos se dieron cuenta que cuando crecieron no estaban hechos para el pastoreo, no estaban nacidos para criar ovejas o para estar en el campo. Ellos eran cazadores, eran guerreros. En sus venas corría sangre real, sangre divina. Por lo tanto, no se acostumbraban a esta vida ordinaria que estaban llevando. Es por eso que ellos fueron conocidos como los héroes del pueblo,
pues perseguían a los ladrones y repartían el botín entre todos los pastores, tipo Robin Hood. Pero no todo era color de rosa. Llegó un momento, precisamente en las fiestas luperciales, donde el joven Remo es tomado como prisionero y fue llevado ante su tío abuelo Amulio, y es acusado por cacerías furtivas dentro de los terrenos del rey y por saqueos en complicidad con otros jóvenes. Y a todo esto, ¿Rómulo dónde estaba? Bueno, Rómulo logró escapar justamente en las fiestas luperciales de ser capturado. Llevaron a su hermano, pero Rómulo se quedó todavía en la ciudad. Y por todo esto ocurrido, su padre adoptante le revela la verdad. Le dice que no eran sus padres y que ellos fueron encontrados en una cesta a la orilla del río Tíber. Por lo tanto, él ya sabía cuáles eran sus orígenes y ya sabían quién eran verdaderamente sus padres. La misma historia nos relata cómo Numitor se llega a enterar que aquellos dos jóvenes eran en consecuencia sus nietos desaparecidos y que por sus venas corrían la sangre real. Posteriormente, Remo, al frente de las fuerzas del rey, logró destronar al tirano de Amulio, dándole muerte y reponiendo a su abuelo Numitor en el trono de Roma. Bueno, hasta aquí entendemos en principio el origen divino y real de los fundadores de Roma, de cómo ellos fueron pasando sus travesías, sus aventuras, hasta reponer a su abuelo Numitor nuevamente en el trono. Pero ahora falta algo más. Ya conocemos a los fundadores de Roma, pero ¿cómo se fundó Roma? Es por eso que, realizado este acto de justicia, los hermanos abandonaron el hogar de sus antepasados y al frente de un grupo de compañeros emigraron de Avalonga para fundar una ciudad a las orillas del Tíber, precisamente en la desembocadura de este, allí en la llanura del Lacio, en donde se logra distinguir estas famosas 7 colinas de Roma. Este lugar fue elegido como asiento de la futura ciudad. Para saber quién habría de ser reconocido como jefe, Rómulo y Remo decidieron consultar el vuelo de las aves, pues los latinos, al igual que los etruscos, creían que este era uno de los signos reveladores de la voluntad divina. Bueno, aquí la leyenda señala que los dioses favorecieron a Rómulo, porque él pudo ver sobre la colina a 12 cabezas de buitres, mientras que Remo solo pudo ver 6. Por lo tanto, Rómulo se convierte en el primer soberano de lo que vendría a ser la ciudad de Roma. Rómulo dirigió la fundación de Roma y a su vez, con un arado, trazó en la tierra el cerco que fijaba los límites y el emplazamiento de las murallas, invocando a su vez la maldición divina contra cualquiera que violara la frontera sagrada que trazó el arado. Bueno, aquí la historia da un giro de 160 grados. Algunos autores lo contemplan, o varían, mejor dicho, un poco la historia. Algunos señalan de que Remo no estaba de acuerdo con los límites trazados, otros señalan de que tal vez había un poco de envidia porque él quería ser el soberano y no su hermano, y otros también mencionan que simplemente cruza. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Remo cruza y rompe justamente ese límite, ese cinturón sagrado de la ciudad, y que por lo tanto su hermano Rómulo le da muerte, ¿no? Acabando con su vida y quedándose él como el único soberano y como el fundador y el único soberano de Roma, ya no con su hermano Remo. Bueno, una vez ocurrido este acto de asesinato entre hermanos, donde Rómulo mata a Remo, pasa otro acontecimiento también muy importante para la fundación de Roma, específicamente del pueblo romano. ¿Por qué? Porque los romanos querían compañía, entonces necesitaban mujeres. ¿Qué pasó? Ellos tenían como vecinos a los sabinos, que estaban justamente al sur, ¿no? Como les había enseñado en el mapa. ¿Y qué sucede? Los romanos invitan a los sabinos a una fiesta religiosa, una fiesta deportiva, y aprovechándose que los sabinos estaban en la fiesta, los romanos raptan a sus esposas. O sea, es por eso que se conoce esta historia como el rapto de las sabinas. Ahora, los sabinos, ofendidos por haberles quitado a sus mujeres, inician una guerra con los romanos y pues empieza el combate. Pero el combate no termina con la victoria de uno de ellos, sino con la misma decisión de las sabinas. O sea, las sabinas al final deciden con quién quedarse, con los sabinos o con los romanos. ¿Y qué sucede?
las sabinas escogen a los romanos. De la fusión de estas dos razas, latinos y sabinos, nace el vigoroso pueblo romano. Rómulo concluyó entonces la paz con los sabinos, concediéndole la ciudad y asociándose al poder de su rey Tito Tasio. Bueno, y es lo mínimo que pudo hacer, o sea, le quitó las mujeres a sus vecinos. O sea, bueno, esto fue la historia de cómo se fundó Roma, ¿no? Desde su geografía, ubicación espacio-temporal, también sobre los orígenes de quiénes fueron los fundadores, hasta terminar con la misma fundación del pueblo y la ciudad romana. Esto ha sido todo por hoy día. No se olviden de suscribirse, por favor, apoyen los videos para seguir sumándonos más. Y con suerte llegamos a los 4.000 suscriptores ya después de 3 años subiendo videos. Pero ahora van a venir muchos más videos y va a venir mucho más contenido en Lege Rebus. Aprovecho el derecho. Nos vemos hasta una próxima ocasión.